Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Aquí estamos en Falando de Saúde una semanita más para contarles cosas que les interesen y bueno, de paso también aprendemos nosotros que traemos invitados que saben mucho de casi todo, eso sí, de su especialidad. Y después de saludarles a ustedes, naturalmente, nobleza obliga. María Almodóvar, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? No tan bien como tú, pero hago lo que Bueno. puedo. Y lo siguiente ya saben, como siempre. ¿Se acuerdan ustedes de quién manda aquí, verdad? María, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy en Falando de Saúde, entrevista a un oftalmólogo de La Esperanza, del grupo La Rosaleda. Además, nuestro invitado responderá a las preguntas de nuestros espectadores sobre el tema de hoy, cirugía ocular. Por otro lado, el doctor Balboa explicará qué significa la palabra ciática y por último, desde La Rosaleda harán unas recomendaciones a los pacientes operados de cadera y prótesis. Variadito, como los postres. Y bueno, quien nos acompaña hoy es un clásico en esto de hablarnos de cómo cuidar nuestra vista y cuando la hemos jorobado, pues a ver cómo se puede arreglar, que casi siempre se puede arreglar. Él es el doctor Javier Coloma, oftalmólogo del grupo La Rosaleda, porque ahora lo han desterrado y lo mandaron a La Esperanza. Hola Javier, bienvenido. Hola, muchas gracias, muy contento de estar aquí otra vez. Oye, vamos a ver, muchos padres, yo no sé si con razón o sin ella, por eso te lo voy a preguntar, dicen, vamos a ver, esto de estar todo el puñetero día con la tablet, con el teléfono móvil, viendo la televisión, los videojuegos, ¿esto de verdad afecta negativamente la vista del ser humano? No necesariamente, es decir, sí o no, como todo. De hecho, hoy en día utilizamos las tabletas, utilizamos aparatos móviles para estimular a los niños en tema de ojos vagos, en temas de hipermetropía, en tema de estereopsis, en tema de recuperación visual. Pero sí es cierto que eso es una fatiga visual. Es decir, pasar mucho tiempo viendo un ordenador, viendo un móvil, forzando la vista cercana, en especial en pacientes o niños, digamos, que no se han controlado, que no saben si tiene una hipermetropía, si tiene un astigmatismo, si tiene una miopía, pues por supuesto que eso puede causar problemas de astenopias, de cansancio ocular, problemas de sequedad ocular al estar mucho tiempo frente a una tableta, a un ordenador. Entonces, es como todo, necesariamente no es malo e incluso puede ser positivo, pero como todo el abuso, pues es malo. O como decía el padre de la medicina, el veneno está en la dosis, o sea, en pequeñas dosis y todo es bueno. Doctor, ¿existe alguna estación en donde nuestros ojos sean más sensibles a sufrir alguna de estas patologías o que se agraven los síntomas? Pues sí, y estamos entrando en ella. En la primavera es la clásica de las alergias, de los frotadores oculares y es la época del año donde más patología de superficie ocular ves. Los ojos secos se agravan, la gente viene con más problemas de salud ocular, entonces la superficie del ojo. Hemos oído hablar todos de hipermetropía, ojo vago, miopía, y además ese tipo de cosas a veces incluso se le diagnostican a los niños desde muy chiquititos. Pero, Javier, primero, explícanos qué es cada una de esas cosas y segundo, ¿por qué nos pasa a los humanos eso? Bien, a ver,
el ojo humano es como una cámara fotográfica. Yo creo que eso es lo más fácil de entender. No sé si podemos... Sí. Sí, claro. Vale. El ojo humano es un sistema óptico donde tiene una lente principal, que es la córnea, que es la primera lente del sistema óptico. Realmente la lágrima es la primera, Sí. si vamos a ser estrictamente, y muchos pacientes con ojo seco no ven bien porque la lágrima ya hace que vean mal. Entonces, después tenemos el cristalino, que es este señor que está aquí, que es la segunda lente, que es una lente como el zoom de la cámara de fotos. Es decir, tiene la capacidad de enfocar o de desenfocar. Es un lente que es móvil y entonces cuando el foco está por detrás de la retina, es capaz de, como digo a los pacientes, si hago el ruido, de enfocar hacia la retina. ¿Vale? El autofocus de la cámara. Exactamente. Y el tercer parámetro va a depender del tamaño del ojo. Entonces, un miope, que es un paciente que no ve de lejos, es porque el ojo es muy grande o porque la córnea o el cristalino tienen un poder dióptrico, es decir, un poder de refracción bajo, o las dos cosas combinadas, de tal manera que el foco se hace por delante de la retina. Entonces, ¿qué pasa? El miope está por delante de la retina, cuando tú tienes un objeto alejado y lo acercas, el foco se va hacia atrás y es por eso que el miope ve bien de cerca. Claro. Tú ves que hay gente mayor que usa gafas y se las quita para leer. El que se las quita para leer es que es miope. ¿Vale? La hipermetropía es todo lo contrario. Es que el ojo o es muy corto, es muy pequeño, o que el poder dióptrico del cristalino más la córnea es muy grande, entonces es muy débil y la imagen se forma por detrás de la retina. Entonces ahí sí este señor puede jugar un papel importante en enfocar. Y los hipermétropes bajos, los hipermétropes de hasta 2-3 dioptrías, generalmente andan sin gafas hasta muy tarde en su vida porque son capaces de enfocar. Lo que pasa es que a costa de un esfuerzo importante. Entonces ese esfuerzo importante hace que tengan problemas de cansancio ocular y de otras cosas. ¿Vale? Y por último está el astigmatismo. El astigmatismo no es más que la córnea, que en vez de ser redondita como un balón de fútbol, es como un balón de rugby. Es ovoide, y entonces, por supuesto, eso es un exagerado. Sí. Pero, y entonces eso hace que los dos meridianos principales de un sistema óptico pues no tengan el mismo foco. Entonces, incluso puede haber uno que tenga un foco hipermetrópico y un foco miópico, o dos focos miópicos o dos focos hipermetrópicos, dependiendo de la regularidad de la córnea. Entonces, digamos, básicamente tenemos esto: la miopía, la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, y la vista cansada ya resulta cuando este señor, que es el cristalino, pierde su función o su capacidad de enfoque y entonces ya no es capaz de hacer el autofocus. O sea, al no hacer el autofocus, pues ya el paciente no tiene capacidad de ver de cerca y tiene que usar unas gafas para poder enfocar. Javier, y en el caso de este último que nos has mencionado, ¿por qué se cansa? Es decir, básicamente el truco que hace el cristalino para enfocar es que aumenta o disminuye su grosor porque alguien tira de ellos, ¿no? ¿Son esos musculitos los que se cansan? Correcto. Es decir, hay dos factores. Uno, Sí. el músculo pierde un poco su función y dos, el cristalino se endurece. Claro. Entonces, y entonces el músculo, aunque no pierda, no puede con él. El músculo tira o Sí, tira y realmente es cuando ya el cristalino no se mueve, porque de ser elástico pasó a ser rígido. Entonces ya no... Eso es lo que me pasa a mí, que ya estoy mayor y cansado y ni los músculos pueden, ni el cristalino tiene la elasticidad suficiente. Exagerado. Doctor, ¿y por qué a los humanos nos ocurre esto? Porque somos seres vivos. Vivimos, porque existimos. Porque no vemos un animal con gafas, pero bueno, todos son no los vemos porque no se las ponemos, claro, pero habría que ponérselas. Aunque sí nos superamos de cataratas, claro. Sí, por supuesto. Los animales tienen la patología ocular igual que el ser humano. De hecho, hay razas que son de perros que son miopes, que son hipermétropes, eso es ¿sí? también. Sí. Y que tienen otras patologías oculares que no son solo del ser humano. Lo que pasa es que, por supuesto, pues en la selva no vamos a ver nadie con gafas, ni nadie operado, ni nadie eso, porque va a ser como muy complicado. Pero... Ese era como el chiste que el de toda la vida dice que por qué es bueno comer zanahorias. Y dice, pues no sé, dice, ¿tú has visto algún conejo con gafas? Pues algo así. La pregunta es ahora, ya hemos dado una visión general a esas, deformaciones, en algún caso anatómico y otras veces musculares, que sufre el ojo con el paso del tiempo por enfermedades. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Y eso cómo se arregla? Pues básicamente con cirugía. Ya. Hay varias formas de ver tipo de cirugía. Está el láser, está la cirugía intraocular.
No sé si... Sí, vamos, Tenemos creo que un tenemos vídeo. un vídeo por ahí que vamos a echarle un vistazo y nos puede ir contando el doctor Coloma sobre las imágenes, qué es lo que estamos viendo. Bien, esta es una cirugía de láser excimer, es una cirugía de superficie ocular, es en la córnea, y con eso vamos a usar el láser para tallar o cambiar el poder dióptrico del ojo, ¿vale? Es decir, es lo mismo que tallar tu graduación, pero en vez de tallarla en una gafa, en una lentilla, la tallamos directamente en la córnea, que es el primer lente del ojo. Entonces ahí podemos ver que es una técnica de superficie, es decir, utilizamos la córnea y ahí disparamos con el láser. ¿Y Entonces, ese láser... eso para tratar qué? Eso es para tratar, en este caso, una miopía con astigmatismo. Vale. En ese caso preciso, pero puedes tratar hipermetropía con Sí, eso sí. también. ¿Vale? E incluso vista cansada también. Entonces, y ahí ponemos una lentilla al final porque ese es... Fíjate que el ojo es totalmente transparente inmediatamente después de la cirugía y la recuperación es muy rápida. Como te decía, es una técnica de superficie, eso es lo que llamamos ASA o PRK, y también podemos hacer lo mismo pero con LASIK, que es la técnica profunda, que es, digamos, cortando, por decirlo de una manera, o levantando un lentículo, una parte superficial de la córnea, y hacer el tratamiento con el láser en el estroma. La diferencia es que la recuperación con el LASIK es más rápida, mucho más rápida, al día siguiente ya estás viendo perfecto y haciendo tu vida normal. Con la técnica de superficie es más lenta, porque hay que epitelizar, tiene que crecer esa piel que hemos quitado del ojo, es un cepillo, con el cepillo que hemos desepitelizado. Queda muy redondita la zona por el cepillo o por el alcohol, también se puede hacer. Entonces la recuperación visual y anatómica es más lenta. ¿Cuándo usas una o cuándo usas otra? Pues depende del paciente. Cada paciente tiene su indicación. Hay unos pacientes que pueden usar las dos. Depende de muchas variables. Esa es la técnica, digamos, el gol estándar hoy en día para lo que es la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. Hay otras técnicas y otros láseres, el láser de femtosegundo, la técnica del SMILE, que está muy de moda ahora en algunos sitios para corregir. Tienen sus ventajas, tienen sus desventajas, pero hoy en día todavía sigue siendo el excimer láser el gol estándar para la corrección de las ametropías, ¿vale? El femtosegundo es una tecnología que ha llegado para quedarse, pero aún está en busca de su camino y su función real. Al final son diferentes herramientas, cada una adecuada al paciente, lo cual a vosotros os da una panoplia de posibilidades mucho más amplia, ¿no? Porque no todo vale para todo el mundo, ni todo el mundo se adecua a una determinada técnica, ¿no? Correcto, y además estamos hablando justamente de eso, de la hipermetropía, la miopía, los defectos de jóvenes, digamos. Claro. Ya cuando hablamos de vista cansada o de presbicia, sí es verdad que también con láser se puede hacer, que hay técnicas descritas que realmente ya están un poco en desuso porque no fueron efectivas que quisiéramos que fueran. Y la técnica hoy en día para modificar o quitar la vista cansada es en ir a donde está el problema. Si el problema es el cristalino, si el problema es la lente intraocular natural que ya no es, que no es del todo flexible, pues es cambiarla por una lente intraocular multifocal, que es una prótesis, una lentilla, es un cristalino artificial que introduces en el mismo, quitas el cristalino, pones allí, es una lente multifocal que te da visión lejana, visión cercana y visión intermedia. Y que vale también para cuando tienes el problema de la catarata, ¿no? Claro, ya si te operas... La catarata sería no, el sumum, ¿no? Es decir, cuando ya no sirve para nada, no es transparente. El cristalino deja de ser cristalino y pasa a ser catarata. Claro. Entonces es cuando también puedes utilizar, digamos, esa es la técnica de catarata aplicada a un cristalino transparente para ya. Y evidentemente el paciente que se opere eso no va a tener catarata. Está claro. Ahora que puede que tenga ya algunos potenciales pacientes convencidos en su casa, cuéntenos, ¿cómo es el posoperatorio? ¿Es doloroso? ¿Tardan en retomar sus actividades? ¿Cómo es esto, doctor? No, la verdad que el posoperatorio son cirugías... son muy rápidas, son cirugías con anestesia local, con anestesia tópica inclusive. Es decir, siempre sedamos al paciente porque estamos en un ambiente hospitalario, porque todo paciente puede tener un problema, algún mareo, alguna cosa, pero realmente no es indispensable. Es decir, no es el paciente con gotas, no le ponemos casi nada para el dolor, más que todo para la ansiedad, para los nervios, para el control monitorizado, pero no para el dolor porque no duele. Con gotas se opera, el paciente generalmente lo operas por la mañana, yo lo veo por la tarde y al día siguiente pueden hacer su vida normal completamente, ¿vale? En todo, excepto en la superficie, justamente en la que vimos ahí en el vídeo, que como tarda en epitelizar y tarda en recuperarse, pues una semanita a veces los pacientes están incómodos. Pero en general todas las cirugías oculares son cirugías ambulatorias, rápidas y... ¿Pueden hacer ejercicio con normalidad o...?
Ejercicio moderado y el que estés acostumbrado, sí. Digamos, acuérdate que hoy en día, digamos, con las técnicas intraoculares, las incisiones que hacemos son de 2 milímetros, 2,2 o 1,8, ¿no? Y son incisiones muy pequeñitas. Realmente al día siguiente está sellado, no anatómicamente, pero sí fisiológicamente. Y entonces realmente el paciente puede hacer su vida normal. Hombre, grandes esfuerzos o eso, no, pero no como aquello antes que la gente tiene en la cabeza, de que no dormir de lado, no agachar la cabeza, no calzarse, no nada, que tú dices, no, mire, las cosas han cambiado y hoy en día pues las cosas son mucho más sencillas. ¿Es una cirugía agradecida? Mucho. ¿Y el índice de éxito? Muy alto. El índice de éxito es muy alto, evidentemente. Bueno, depende de la paciente, claro, también, por supuesto. Claro. Y como todo, depende de las expectativas de cada quien, ¿no? Y realmente lo que yo más escucho decir después que he operado a un paciente de cualquier técnica refractiva, tanto sea miopía, astigmatismo, de vista cansada, es ojalá lo hubiera hecho antes, ¿vale? Ya. Lo cual no quiere decir que no vas a encontrar algún u otro paciente que no esté contento, que haya tenido algún problema, porque los problemas es cirugía y los problemas de cirugía suceden, que tenga halos, que tenga reflejos, que tenga ojo seco, porque digamos todo tiene su contrapartida y hay efectos colaterales, hay complicaciones y todo puede pasar. El más del 95-6% son pacientes satisfechos o muy satisfechos, pero no deja de haber algún otro paciente que no va a estar contento por alguna razón. Está claro. Nos quedan ahora preguntitas todavía de los oyentes, ¿verdad? Tenemos un par de ellas que hemos seleccionado. Ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico, escribiéndonos a falandodesaude@correotv.es, o si lo prefieren nos pueden seguir a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Doctor, comenzamos. Primera pregunta. María de Santiago le pregunta si hay que esperar a que la miopía se estanque para poder operarse. Sí, es decir, definitivamente sí. Es uno de los requisitos indispensables. Cuando hablamos de miopía, de cirugía láser, hay 3 condiciones fundamentales. Que la córnea sea normal, ya hemos visto que trabajamos sobre la córnea, que el grosor sea suficiente para poder pulir toda la córnea, y por último, que la miopía esté estable. Porque a mí no me interesa, al paciente le interesa operarse hoy y dentro de 1 año, 2 años o 3 años tener miopía. Generalmente la miopía se estabiliza alrededor de los 21 o 22 años, varía, depende de la magnitud de la miopía, depende de a qué edad empezó, hay miopías que empiezan más tarde, generalmente se detienen más tarde, pero si tú has visto un paciente 1 o 2 años seguidos y ya está estabilizado, pues lo puedes operar. Lo cual tampoco quiere decir que alguno que otro paciente 10 años después tenga una dioptría de miopía, no porque regresó la cirugía, sino porque el ojo creció un poquito. Porque realmente lo que pasa es que el ojo sigue creciendo. Entonces, realmente en la edad, en la juventud que estás creciendo, todo crece, pues crece el ojo y puede aumentar la miopía. Operarse, quedar en cero. La idea de estas cirugías es para toda la vida. Que quedes en cero hoy, mañana y siempre. Y para eso tienes que esperar que se te estanque la miopía. Aclarado. Alejandra de Santiago pregunta, bueno, más bien expresa, que nota un picor en los ojos con el que lleva varios días y de hecho ha tenido que dejar de usar sus lentillas y volver a ponerse las gafas. ¿Qué le puede pasar? Tantas cosas que pueden pasar. Pero bueno, no extraña que en esta época constante primaveral empiezan los problemas de superficie ocular, lo que hablamos, los picores, los enrojecimientos, sobre todo muy clásico que el paciente dice que le pica aquí, ¿sabes? En el lagrimal, que realmente es en la zona de la carúncula, que es donde realmente pica. Puede pasar 2 cosas, así, digamos, un poco respondiendo genéricamente. Una, que tengo un problema de alergia de ojo seco que se potencia en esta época del año. Y 2, que las lentillas, con el uso prolongado, con los años, llega un momento en que el ojo mismo ya no tolera el uso de lentillas como toleraba antes. Entonces, el ojo dice basta, paremos, y entonces ya muchas veces la gente que abusa de las lentillas, aunque te diga que no, casi todos abusan de las lentillas. Algunos se duermen con ellas. Sí, hacen de todo. Llega un momento en que hay que racionalizar el uso de las lentillas. Entonces, siempre, por supuesto, acudir a un oftalmólogo para que te vea y tal, pero en principio, lágrimas artificiales, quitar el uso de las lentillas o disminuir el uso de las lentillas, y con eso probablemente me mejorará. Entonces, que tiene que haber como un periodo de descanso antes de volver a utilizarlas. Sí. Digo, hay una cosa que se llama una conjuntivitis papilar gigante, que es una alergia a las lentillas. Y tienes el tratamiento es quitarlas, muchas veces cambiar el tipo de lentilla, el material, los líquidos. Y de hecho,
son pacientes que han usado esas lentillas muchos años, que de pronto dicen, pero es que yo lo he usado muy bien. Ya. Sí, pero Estaba un momento muy en que ya sano no. hasta que enfermó. Claro. Exactamente. Claro. ¿Y ahora qué nos toca? Y ahora tu examen semanal, Ignacio. ¿Facilita esta vez? Yo creo que sí. A ver. Y si no me lo dices, ¿eh? A ver. Ciática. Ah, no, sí, la verdad es que no es Bueno. muy difícil. Bueno, a ver, eso de que no es difícil, tampoco vamos a tirarnos aquí pegotes. A ver, la ciática tiene varios grados. Todo el mundo asocia al dolor que le corre a uno por detrás de la pierna y puede llegar hasta el talón, pero no necesariamente tiene que ser un dolor. Puede ser también un trastorno de la recepción, puede ser una debilidad muscular. Básicamente de lo que se trata es de una afección, ahora veremos por qué, del nervio ciático, que es el que va a inervar desde prácticamente la cadera hasta el talón. ¿Y por qué ocurre eso? Buena pregunta. Hay múltiples razones. Una de las más frecuentes es porque hay en la salida del nervio desde la médula ósea, pues hay algo que lo está comprimiendo. Y además suele hacerlo de repente, aparece bruscamente, pues porque a lo mejor algún disco intervertebral, esas almohadillas que hay entre las vértebras, pues se ha salido de su sitio y lo está apretando. Puede ser también que hayamos hecho algún tipo de calcificación en los músculos y en los ligamentos por una lesión, por donde va transitando y también pueda comprimirlos. Y empieza a veces con un simple hormigueo y acaba con dolores. Yo oí una vez a alguien que decía que una ciática, la suya, que ya estaba muy avanzada, era como un horrible dolor de muelas que le iba por toda la pierna. Y se me quedó grabada la descripción, porque efectivamente al final es el dolor que se produce y que nos llega al cerebro porque una raíz nerviosa está inflamada, bien traumáticamente o bien por otras razones. La buena noticia, pues la buena noticia es que cuando la ciática, ese dolor, porque no es una enfermedad, es un síntoma, es la causa de ese dolor, es una compresión en más del 60%, nos lo contó aquí un día alguien que sabe mucho de esto, que es el doctor García Ayud, más del 60% de las ciáticas se resuelven con reposo, antiinflamatorios y medidas de rehabilitación. Cuando pasados 2-3 meses eso no mejora, entonces es cuando hay que pensar en buscar que hay algo que está apretando el nervio y antes de que eso deteriore definitivamente el nervio hay que intervenir quirúrgicamente. De todas formas, ojo cuando tengan ustedes ese dolor y vayan a ver a su especialista. Los buenos especialistas, que son la gran mayoría naturalmente, van a empezar haciendo una exploración física que a ustedes les parecerá una tontería, pero si ya tengo una resonancia, un momentito, que la resonancia, a mí me hacen una resonancia a mis años ahora y debo tener microhernias por todas partes, igual que todos ustedes, y sin embargo no tengo ningún dolor. Luego, por tanto, no hay afectación neurológica. No es la primera vez, desafortunadamente, que se opera una hernia discal para solucionar una hipotética compresión de una ciática y resulta que el resultado no es el esperado. Por tanto, no se asombren ustedes cuando vayan al neurólogo o al neurocirujano y les haga una exploración retorciéndole el pie, haciéndole encogerse, tirando la pierna para arriba, porque eso a él le va a decir exactamente dónde está la lesión, con independencia de que luego se le pueda hacer el escáner, la resonancia o lo que sea. Pues ya saben, ciática, el dolor del nervio ciático o la afectación del nervio ciático que se puede manifestar por dolor intenso, por debilidad muscular o simplemente por un trastorno de la sensibilidad con picorcillos y adormecimiento. Muy bien explicado, como siempre. Es que tengo un buen maestro, mi gran amigo y gran neurocirujano, el doctor Alfredo García Ayud, que es un clásico también en esta casa. Y al que le enviamos un fuerte abrazo desde aquí. ¿Y ahora qué nos toca? Y ahora nos toca recibir un consejo desde la Rosaleda. Hola, soy Silvia Touceda, enfermera de hospitalización en el Policlínico La Rosaleda y os voy a hablar de unas recomendaciones básicas para los pacientes operados de prótesis de rodilla y de cadera. La sustitución protésica consiste en la sustitución de una articulación lesionada o artrósica por una articulación artificial que sería la denominada prótesis. El paciente, cuando se va de alta, lleva una incisión con grapas que serán retiradas más o menos sobre los 14 días y un apósito. Ese apósito, siempre que esté limpio y seco, no se debe realizar la cura. El aseo diario puede realizarlo con normalidad, manteniendo
asegurándose de que la herida se mantenga seca. La dieta en estos pacientes debe ser equilibrada, basada a base de frutas, verduras y fibra, y con una ingesta de 1,5 litros, 2 de agua al día, favoreciendo el peso adecuado y evitando problemas de estreñimiento. La obesidad en estos pacientes influye muy negativamente sobre la prótesis y sobre su rehabilitación. Voy a dar 3 ejercicios para los pacientes operados de prótesis de cadera y otros 3 para la prótesis de rodilla, que pueden empezar a realizarlos ya nada más ser operados, el mismo día de la cirugía. En la prótesis de cadera tenemos el paciente acostado puede realizar el ejercicio de flexo-extensión de tobillo, que consiste en elevar lentamente el pie hacia arriba y hacia abajo. Luego también tienen la serie de cuádriceps, que este ejercicio consiste en contraer el músculo del muslo haciendo fuerza hacia la cama, intentando tocar con la rodilla en la cama y aguantar ahí de 5 a 10 segundos. Luego levantar la pierna en posición recta, que esto también consiste en contraer el músculo del muslo con la rodilla totalmente estirada y elevarla de la cama y aguantar ahí arriba otros 5-10 segundos. Todos estos ejercicios los pueden repetir varias veces en una serie de 10 veces cada 10 minutos, por ejemplo, o hasta que el músculo se agote. En la prótesis de rodilla, a los pacientes les recomendamos la flexión de la rodilla en la cama. El paciente tiene que flexionar la rodilla arrastrando el pie sobre la cama y aguantar en su máxima flexión pues, durante 10 segundos. Luego tenemos el estiramiento de rodilla, que consiste en que el paciente puede colocar una pequeña toalla justo debajo del tobillo, mantener la pierna estirada, contraer el músculo del muslo, intentando estirar totalmente la rodilla y aguantar ahí abajo también otros 10 segundos. Y luego también lo pueden hacer sentados, tanto en la cama, al borde de la cama, como en una silla alta. Consiste en flexionar la rodilla del todo lo que pueda el paciente, se puede ayudar de la pierna sana por delante de la pierna operada y empujando hacia atrás, y aguanta ahí 10 segundos. Y luego estirarla. Debe estirar la rodilla, elevar la pierna, que también se puede ayudar de la pierna sana por detrás del tobillo y mantenerlo ahí otros 10 segundos. Estos ejercicios se deben repetir varias veces al día, hasta doblar completamente la rodilla. La rodilla tiene que llegar a unos 90 grados. A todos los pacientes se les recomienda utilizar un calzado cómodo, adecuado, cerrado y con un suelo antideslizante. Hay que evitar las caídas, entonces se les aconseja también que en casa recojan todo lo que pueda ser un obstáculo, cables, juguetes, alfombras, etc. A los pacientes de prótesis de cadera se les hace hincapié en que deben tener cuidado en no girar bruscamente, en no cruzar las piernas, en que deben dormir boca arriba con una almohada en el medio de las rodillas para evitar la luxación de cadera. En los pacientes que tengan que dormir acostados, acostados de lado, en ese caso lo harán sobre la pierna operada. Y como siempre, después del consejo, la despedida. En este caso, empezamos despidiendo al doctor Javier Coloma, que nos ha acompañado hoy, oftalmólogo que ahora ejerce en Nuestra Señora de la Esperanza, pero que no se preocupen, que volverá. Javier, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Gracias a vosotros por invitarme, siempre a la orden. Repetiremos que le ha cogido gusto, me lo sé yo. María Almodóvar, muchísimas gracias por tu atenta compañía y tu colaboración inestimable. Uy, madre mía, Ignacio, un placer, por Dios. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Gracias, como siempre, por acompañarnos, por soportar nuestras tonterías, pero eso sí, les esperamos aquí la próxima semana, que volveremos con alguien que nos contará cosas interesantes sobre cómo nos funciona la cajita del cuerpo. Así que hasta entonces, como siempre, el mejor de mis deseos, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.